¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar pendiente de nuestra señal de análisis, nuestra señal informativa, para compartir con los temas para compartir muchas cosas de interés que nos incumben a todos en esta nueva dinámica de la administración de este sexenio naciente. El día de hoy vamos a hablar sobre la eliminación de los órganos autónomos, que estaba como esta fecha, el día de hoy, el 14 de noviembre, la fecha límite para desaparecerlos. Parece que hubo ahí una serie de debates, de inconvenientes, no sé cómo llamarlos, que propusieron que se iba a dilatar una semana más este ejercicio, la desaparición de los órganos autónomos. Y bueno, pues esta iniciativa oficial se activa, decía yo, para la desaparición y la eliminación de los órganos autónomos en el país, y para muchos pues representa un duro golpe a la democracia, pero fundamentalmente a la transparencia. Para otros más, los pocos, es un ejercicio para fortalecer la austeridad republicana, y esto evidentemente es un tema para tratar a fondo. Y vamos a diseccionar, vamos a dividir en 4 bloques los temas que iremos platicando, desglosando con nuestros invitados. El primero de ellos es: ¿por qué son necesarios los órganos autónomos? Ahí en el fondo de pantalla ve algunos de ellos que habrán de desaparecer, como la Comisión Reguladora de Energía, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros. Ya platicaremos de ellos. Pero ¿por qué son necesarios estos órganos autónomos dentro de una política como la nacional y una democracia como la mexicana? El segundo bloque es: ¿por qué la intención de eliminarlos? ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿A quién le conviene que en una democracia, dije en una democracia, en una tiranía, no dije en una dictadura, dije por qué en una democracia conviene que la población no esté informada de los movimientos de nuestros recursos a través del gobierno federal? El tercer punto: ¿este representa un atentado real contra la democracia? Efectivamente, sí. Se están cerrando las posibilidades, las puertas y ventanas de la democracia en nuestro país. Y el cuarto bloque: ¿puede darse marcha atrás a esta iniciativa? ¿Existe la posibilidad cercana o lejana de que a final de cuentas se enmienden, pues los legisladores del PT, del Verde y de Morena reflexionen y echen para atrás esta disposición de desaparecer los órganos autónomos? Y mire que quede esta como una pregunta: ¿puede darse marcha atrás a esta iniciativa? Y me da muchísimo gusto tener a tres grandes analistas, comunicadores, parlamentarios, como es la doctora María Marván Laborde, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. María, qué gusto, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por atender nuestra invitación. El gusto es mío, muchas gracias, y qué gusto compartir la mesa con Memo y con Arturo, por supuesto contigo, como compañeros de mesa. Arturo Ramos, muchas gracias por estar también con nosotros. Bueno, tú eres un ícono, eres una leyenda dentro de la Escuela Libre de Derecho, y qué bueno que estás hoy con nosotros, Arturo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y saludo a los compañeros de mesa. Un gusto colaborar con ustedes. Bueno, yo gran privilegio tener aquí en pantalla a don Guillermo Hamdan, que es uno de los abogados también con mayor reputación, con mayor limpieza en su biografía, pero sobre todo que ha destacado últimamente, porque si no mal entiendo, habrá de corregirme el propio Guillermo, lleva 9 denuncias penales contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la última de ellas por traición a la patria. Memo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer saludarlos, y evidentemente un honor estar con la señora María y con el licenciado de la Libre Derecho, compañero de escuela. Y bueno, la realidad es la que tenemos proyectado presentar 70 denuncias contra distintos miembros de la Cuarta Transformación. Ellos realmente han agotado el Código Penal en toda su extensión, no han dejado algún delito que cometer. Básicamente hablando, hemos presentado ya 6 denuncias. El día lunes de esta semana presentamos la denuncia contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de traición a la patria, que según reza el artículo 123 del Código Penal Federal, dice: comete el delito de traición a la patria el mexicano que en época de paz atente contra la integridad, soberanía e independencia de la nación,
con el ánimo de sujetar a un grupo extranjero. En este caso, el grupo extranjero es el tema del Foro de San Paulo, donde fue establecido más o menos en el año 1990 por Castro y por el señor expresidente de Venezuela, Chávez, y lo que pues evidentemente tratan de hacer este foro pues es robustecer el comunismo, socialismo, lato sensu, y el pueblo mexicano en esta votación del día 2 de junio, en esta justa electoral, pues la verdad es que no votó del comunismo, no votó a favor del socialismo. Y en forma muy breve, pues tendré que manifestar que ellos están siguiendo totalmente el método, el camino y el de este Foro de San Pablo, toda vez que se trata de empoderar a un Mesías. Es claro a quién hacemos referencia. Evidentemente la militarización del país, el control a través de los bonos clientelares, la restricción a los derechos humanos, el hecho de tratar de establecer otras agendas, en este caso hablando de la Agenda 2030, y una serie de otras consideraciones, el hecho de atacar a la empresa, hablar mal y destruir a la oposición. Es decir, ellos están siguiendo plenamente las instrucciones de este foro, y pues nosotros debemos de evitar en la medida de lo posible que destruyan la democracia y que traten de imponer una dictadura, que es lo que han estado haciendo con la destrucción plena del Estado de Derecho y de la división de poderes, que es lo que pretende la Cuarta Transformación, e increíblemente la necedad de la presidenta Sheinbaum, que en menos de un mes pues también ha cometido algunos delitos, como es la violación a la suspensión otorgada por los jueces de distrito, el mandar 400,000 barriles de petróleo a Cuba, evidentemente sin la autorización del Congreso. Es un delito de peculado establecido en el artículo 225, fracción segunda del Código Penal, y pues otra serie de actos delictivos. Entonces, pues la situación se antoja muy delicada. Hasta ahorita es mi participación. Dígame. Ahora, dentro de esta serie de determinaciones de carácter político que nos has descrito, Guillermo Hamdan, pues está evidentemente la eliminación de los órganos autónomos. El día de ayer tengo entendido que varios de los estudiantes y varios trabajadores del Poder Judicial se presentaron en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar, para demandar este tipo de injusticias que ellos consideran se está llevando a cabo en nuestro país. María, dime una cosa, ¿por qué son necesarios los órganos autónomos? ¿Para qué nos sirven? Parece tardía la pregunta, pero creo que es necesaria. A ver, yo creo que hay que los órganos constitucionales autónomos son producto de las 2 últimas décadas de gobierno, me atrevo a decir, son producto del proceso de transición a la democracia y la intención de consolidación de la misma, en la que se le quita funciones al poder, es decir, anteriormente el Poder Ejecutivo, por poner uno de los primeros ejemplos, no a ver, María, estamos teniendo problemas con la transmisión. Permítanos, María, porque estamos teniendo problemas con la recepción de tu audio. Vamos a corregirlo en estos momentos. Me voy a enfocar entonces con Arturo Ramos para que nos explique por qué son necesarios los órganos autónomos. Y bueno, ahí parece, Arturo, que hay una serie de trampas, porque pues algunos de los trabajadores, incluso las funciones propias del INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, los va a absorber Función Pública. Y yo me pregunto si el gobierno se va a considerar juez y parte, es decir, toda la información
que sea reclamada por la población. El mismo gobierno va a determinar si se ofrece, si se determina, si se exhibe públicamente. ¿Qué piensas, Arturo? Sí, efectivamente. Sobre tu pregunta sobre por qué son necesarios, bueno, evidentemente, como bien explicaba María Marván, pues son producto de un proceso donde se le fueron quitando facultades al Ejecutivo Federal. La idea era desconcentrar el poder y parte de ese poder es el acceso a la información. El INAI, como lo conocemos, tuvo un proceso de evolución. Antes formaba parte dentro del Poder Ejecutivo y poco a poco, con diversas reformas, se fue otorgando mayor autonomía hasta alcanzar la categoría, decimos los abogados, hasta un órgano constitucional autónomo. Hoy va marcha atrás ese proceso y justamente la necesidad de cada uno de estos órganos era establecer la especificidad de una función, quitar esa facultad al Poder Ejecutivo en aras de buscar un mayor equilibrio. Hay que recordar que antes de eso veníamos justamente el proceso, la crítica que hubo desde la sociedad civil, desde la academia, fue que había un hiperpresidencialismo donde concentraba enormemente facultades que muchas veces no se consideraban propias de un Estado de Derecho. Y esto cada país ha encontrado diversas maneras de cómo establecerlo y la fórmula mexicana fue, por supuesto, establecer órganos constitucionales autónomos que rompían esta visión tradicional de los tres poderes. Es decir, había tareas tan especializadas, y así la jurisprudencia de la Corte ha establecido que derivado de una función del Estado particularmente relevante, era importante tener un órgano que se especificaba. Como bien lo dices, estimado Carlos, pues efectivamente el INAI cumplía una función de otorgar información que justamente el Estado pudiera, o el gobierno propiamente dicho, le resultaba incómodo divulgar y el INAI lo difundía. Ordenaba que se difundiera. Se había establecido toda una serie de aspectos, todo este concepto de datos abiertos, es decir, que hubiera información disponible para quien le interesara, era toda una visión particular de este órgano. Por supuesto que como todo ente del gobierno estaban sujetos a críticas, por supuesto pudo haber habido fallas, pudo haber habido circunstancias que tendríamos que analizar, pero el hecho de ir en retroceso a un modelo que sentíamos que se había superado, pues nos parece sumamente peligroso. Entonces eran organismos, y habría que tal vez analizar uno por uno, tal vez algunos sí podrían caber dentro de las facultades del Ejecutivo, pero particularmente el INAI, lo dices muy bien, pues cumplía una función. Es decir, el Estado, y lo vemos en todos los gobiernos del mundo, ¿no? Todos los gobiernos van a tratar que cierta información no salga a la luz de la manera que la prensa activamente puede señalar, la sociedad civil organizada, ¿no? Y eso me parece que sí se vuelve un elemento muy grave, ¿no? Como bien dice la doctora Marván, no se ve cómo se detenga esto, ¿no? Y creo que un proceso interesante que se viene en el país es, por supuesto, que las mayorías, ya sea con sobrerepresentación o sin sobrerepresentación, tienen un marcaje, pero estas tienen límites. Y esa es la discusión que debemos de empezar ahora a tomar en México. Doctora Marván, ahora sí tu aportación, por favor. Muchísimas gracias. Agregaría poco a lo que ya ha dicho el abogado Arturo Ramos. Creo que es importante reconocer que son organismos con un alto nivel de especialidad por las funciones específicas que se tienen, que parte del nombramiento pasa por una prueba técnica para asegurar que tengan ese conocimiento de especialidad, cosa, por ejemplo, que no sucede con un subsecretario o con un director general en las secretarías de Estado, ni siquiera con un secretario. La idea también es despolitizar sus funciones, es decir, se consideran que son funciones del Estado tan relevantes que de alguna manera deben separarse de la política sexenal, y eso es lo que más molesta probablemente. Por ello, para el nombramiento de la cabeza o las cabezas de estos organismos, que en todos los casos estamos hablando de cuerpos colegiados, para tratar de evitar la captura de los mismos, están involucrados siempre dos poderes, el ejecutivo y el legislativo.
A veces el Ejecutivo propone y el Legislativo, a través de alguna de las cámaras, ratifica. A veces el Legislativo decide y el Ejecutivo tiene posibilidad de veto. Pero se trata de instituciones para modernizar a la administración pública federal, para hacer de alguna manera más sencillas y especializadas ciertas labores de gobierno que se elevan a rango constitucional por la importancia que se les considera, y que ahora se disminuye esta importancia. Se van a meter algunas de sus funciones, no en todos los casos todas. El caso del INAI es quizá el más complicado por todas las cuestiones que desarrolla el propio INAI. Se van a meter algunas de esas funciones a una o varias secretarías de Estado, dependiendo fundamentalmente de la política de la presidenta de la República. Yo diría si de la política o de los caprichos de la Ejecutivo. Guillermo Hamdan, he escuchado una interrogante que también yo la tengo y asumo mi ignorancia, pero hay quienes preguntan por qué en la lista de la desaparición de órganos autónomos no está la Fiscalía General de la República si se presume que es autónoma. ¿Por qué no está esta dependencia dentro del listado de desapariciones? Bueno, lo que pasa es que la Fiscalía General de la República tiene una fundamentación en el artículo 21 y 102 de la Constitución, y pues es un organismo de tal importancia que es la que determina la investigación en las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal. Entonces, realmente hablando, sí se antoja de una manera muy delicada el hecho que quieran ellos desaparecer o alterar de alguna manera sustancial las funciones de la Fiscalía General de la República. Yo también el día de hoy recibí una llamada de unos buenos amigos y me están informando que al parecer quieren modificar la ley de la Fiscalía General de la República, quitándole para que el señor Harfuch pueda detentar esta situación, en el sentido de quitarle prácticamente todo lo que es la policía investigativa. Entonces, evidentemente hablando a la formación, pues les incomoda tanto el Poder Judicial como la autonomía de la Fiscalía General de la República, porque es la que tiene que investigar, entre otros, las denuncias que vamos a presentar contra la Cuarta Transformación, y tienen la obligación de integrar las carpetas de la investigación y tienen obligación de no desviar esas investigaciones. Si lo hacen, pues evidentemente estarían cometiendo en principio el delito de ejercicio indebido y también eventualmente algún delito contra la administración de justicia. Pero es evidente que todo esto tiene que ver con la idea de estos señores de la Cuarta Transformación de tengan el control del Poder Judicial para que sea gente a modo de ellos, que eventualmente los puedan juzgar de alguna manera anticipando, les van a dictar todas las libertades del mundo, de la opacidad en la rendición de cuentas que está prohibida por el artículo 134 de la Constitución. México tiene de ver qué fue lo que ha sucedido con los recursos. La Auditoría Superior de la Federación, es decir, un órgano del propio Estado, ha determinado en algunos casos, tratándose por ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social, están hablando de cerca de 500,000 millones de pesos de desvío. El caso de Segalmex es de 16,000. Con eso nada más estoy haciendo referencia a que todas las obras que fueron las obras insignia de este señor, pues resulta que dicen ellos, no, es que todo eso está por seguridad nacional, y la realidad es que en un eventual momento va a tener que determinar si se va a declinar
por guardar la rendición o por aperturarla. Claro. Y por eso es que es un ciclo completo el de estos señores, el de nos robaron tanto dinero y no queremos que nadie nos investigue. Y por eso es que están destruyendo al INAI, porque Bueno, el INAI esto es el idóneo, tiene que la ciudadanía para imponerse de la rendición de cuentas, a lo cual tenemos derecho a saber en México qué se hizo con tantísimo dinero. Esto que tú le llamas ocultar la información, aterciopeladamente los del gobierno les dicen reservar la información. Vamos a hacer una pausa, eso está muy interesante porque pues si a Omar García Harfuch ya le arrancaron a la Guardia Nacional, pues hoy le premian con la entrega de la Policía de Investigación. Y voy a adelantar el siguiente tema, que es por qué la intención de eliminar los órganos autónomos y el primer tiro se lo dejo a Arturo Ramos ahorita que regresemos, porque primero recortaron apoyo a los científicos, al área cultural y a los deportistas. Luego cerraron los fideicomisos y ahora desaparecen los órganos autónomos. Todo por esta, pues ¿cómo le llaman? El recorte de presupuesto o la austeridad republicana o no sé qué tanta franciscana, en fin. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, sí, por un lado, el abogado Guillermo Hamdan nos dice que hay muchos faltantes y mucha información de dónde están las grandes, entre comillas, inversiones o inyección de dinero en obras faraónicas. Pues también por el otro lado no sabemos qué ha pasado con otro tipo de engranajes que, por ejemplo, el INAI sí se desprendió en información, como fue el asunto de las vacunas, los despilfarros, las contrataciones, las faltantes, etcétera. Todo eso fue por un organismo autónomo como el INAI. Arturo, ¿es un atentado la desaparición de estos órganos contra la democracia?
¿Cuál es la verdadera intención? Porque dentro de la información que se nos da y no se nos da, y que yo lo platicaba en otra ocasión con Guillermo Handam, es, por ejemplo, ¿por qué se le está entregando apoyos en economía y apoyos en combustibles a los cubanos sin pasar por el cuerpo legislativo ni por el presupuesto autorizado, pero los acapulqueños siguen en tragedia? O sea, se ayuda a aquellos porque están en apagones, pero se deja en la tragedia a los acapulqueños. Digo, solamente como un ejemplo. ¿A quién le conviene desaparecer estos órganos, Arturo? Sí, pues indudablemente estas acciones, estos posibles, muy seguras reformas, inminentes reformas a nuestra Constitución, pues obedecen a un proceso de concentración del poder público. Ya lo mencionábamos, todas estas acciones junto a la reforma judicial, lo único que revelan es una clara concentración del poder político en el Ejecutivo, algo que creíamos superado después de pues el predominio del PRI como partido en el gobierno, y que la alternancia y la pluralidad había dejado, bueno, pues precisamente una estela de diversos órganos constitucionales autónomos que hoy se están desintegrando, desapareciendo. Evidentemente esto muestra esta manera de hacer la política, de cómo va acompañado de reformas constitucionales que justamente buscan eliminar a quienes han de alguna manera significado un obstáculo. Hay que recordar que también varios de estos órganos constitucionales autónomos, como la CREO, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son productos del Pacto por México y de toda la reforma energética que los partidos de izquierda en su momento se mantuvieron en contra. Y si bien podemos discutir la especificidad de algunos de ellos, su funcionabilidad y si valdría la pena tener órganos constitucionales autónomos tan específicos, y que hay una discusión también importante en el mundo sobre su grado de independencia. Lo que sí podemos constatar, y tratando de contestar a tu pregunta muy concreta, es justamente, es un proceso de concentración en el poder. Lo vimos, por supuesto, en el sexenio pasado y se está continuando en este. Se vuelve grave, y justamente relacionándolo con la otra pregunta, porque parte de la idea democrática es que haya una división de poderes y que esa división de poderes corresponda justamente a funciones específicas del Estado. Si ahora el Poder Ejecutivo va a reunir justamente muchas o prácticamente todas de estas facultades, pues sí peligran mucho, porque vemos justamente cómo estos procesos que tenían una manera determinada de cómo procesarse, ahora pues se concentrarán los grandes temas, los que al gobierno le interesen, justamente en Palacio Nacional. Hay que mencionar que algunas facultades se reparten, por ejemplo, el tema del acceso a la información a los partidos políticos se relocaliza en facultades del INE, que es nuevamente aumentarle facultades al INE y acompañado de un presupuesto menor. María Marván le tocó vivir eso en carne propia cuando era consejera, y esto es justamente muy problemático porque por un lado se le está asignando una nueva tarea que no la tenía, y por otro lado se le reclama que no ha sabido todo el presupuesto que ha diseñado, que ha proyectado el INE para las elecciones de jueces y magistraturas, que se le reclama por parte del gobierno, que es millonario. Al margen de que se puede discutir, bueno, la verdad es que es un proceso que se ha llevado a cabo con mucha prisa, sin el debido cuidado y planeación que implican estos procesos, con aspectos novedosos, porque esa geografía electoral corresponde a una lógica distinta y no a la lógica tradicional de división distrital, de geografía electoral que conocíamos hasta entonces. Entonces, me parece que es un claro reflejo de la concentración de poder y remover obstáculos. Y relacionado, con esto termino esta intervención, pero relacionándolo con otras preguntas que hacías, justamente la Fiscalía, ¿por qué no? Siendo un órgano también con una autonomía importante, la Fiscalía General de la República, esta no es tocada, tampoco es llevada al voto popular. Bien valdría la pena cuestionarnos por qué este órgano no fue tocado por ninguna de estas reformas, como sí los otros órganos, ¿no? Creo que más o menos podríamos estar de acuerdo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos valdría la pena conservarla, pero hay toda una discusión, como todos sabemos, por el reciente nombramiento y ratificación que se dio en el Senado de la República a partir de la actual titular, ¿no? Rosario
Piedra de Ibarra. Entonces creo que eso refleja mucho, ¿no?, qué órganos sí son tocados y qué otros órganos no lo son, ¿no? Doctora María Marván Laborde, tú eres una muy reconocida, muy distinguida académica dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y te pregunto de manera directa, ¿qué debemos de entender en este país por democracia? Porque vemos que para una iniciativa de reforma como la del Poder Judicial, sobre 130 millones de mexicanos deciden 2 senadores. Y luego 4, iban a ser 3, luego 4 ministros de la Corte. Y ya con eso se resolvió el problema, afectando, repito, a 130 millones de personas. ¿A esto se le llama democracia? A ver, yo creo que hay que hacer una cuenta un poquito más grande. Dentro de ese cuadro de honor que estás mencionando, de 2 senadores, de 4 ministros, yo agregaría 6 consejeros electorales y 4 magistrados electorales. Porque sin estas 10 personas o sin estas 14, 16 personas, la reforma judicial es probable que hubiera tenido otra cara o si hubiera, no estaría como está ahora. Es importante lo que dices. Existe dentro de las democracias representativas poderes contramayoritarios, como lo es un tribunal constitucional. Sí, es un diseño conocido en la mayoría de las democracias liberales modernas. Esto no quiere decir que no tuviera defectos nuestro Tribunal Constitucional. Desde que salió la ley en 1994-95 con la reforma de Zedillo, que ahora le echan en cara, hubo muchas críticas de que para poder declarar inconstitucional una norma o un acto de gobierno, tuviera que haber una supermayoría de 8 ministros vaya, solo con 3, con 4 que no estuvieran de acuerdo, ya no habría manera de pasarlo. Eso es un defecto de diseño que se mantuvo desde el principio. Ahora, lo que más me preocupa de este discurso tan manoseado de democracia es que nos quieran vender que magistrados, jueces y ministros, magistradas, juezas y ministras, elegidos por el voto popular, sea una forma más democrática de hacerlo. La democracia sí está directamente vinculada al voto popular en los cuerpos de representación de los propios ciudadanos y ciudadanas. No la podemos vincular en las personas que van a tener como función determinar si una acción, si una aplicación de la ley es correcta o no, impartir justicia y resolver conflictos entre el Estado y un particular, entre 2 particulares, ya bien sean personas físicas o personas morales. Esa no es una labor de representación. Yo no le pido a un juez que represente mis intereses, ya sea yo Coca-Cola, ya sea yo el cartel de Sinaloa, ya sea yo María Marván. Yo le pido al juez que determine si un acto de gobierno, o ya sea yo la alcaldía de Álvaro Obregón, yo le pido que determine si la alcaldía Álvaro Obregón tiene razón conforme a la ley y la Constitución en un determinado acto o está afectando mis derechos. Yo le pido que si en un momento dado Coca-Cola tiene una querella conmigo porque fui su empleada o lo que fuera, determine quién tiene la razón, si María Marván o Coca-Cola. ¿Sí? Sí. Si en un momento dado se pelea el municipio de Tinguindín con el gobierno federal, pues tiene que determinar el juez, que finalmente un ministro es un juez de altísima categoría que trabaja en un colegiado, quién tiene razón, si el municipio, es decir,
creo que sí me explico, no es una función de representación y de formación colectiva de la voluntad popular. No podemos pedirle a los jueces que hagan eso y por lo tanto es un absurdo en sus términos que la elección de que los jueces vayan a asumir su cargo a través de un proceso de elección popular. Ahora, no sé si estén de acuerdo los tres conmigo, pero el gobierno federal tiene la obligación de informar a la población sobre casos de interés público que nos afectan a todos, con o sin INAI, con o sin órganos independientes. Por ejemplo, nos dijeron que los señores Yunes ya están expulsados del Partido Acción Nacional. Ese es problema de una institución. Pero el gobierno federal no nos ha explicado por qué el gobierno de los Estados Unidos le retiró las visas. Para no adentrarme en más detalles que sé de los señores Yunes, pero simplemente por qué en las mañaneras no nos han informado por qué a los Yunes se les retiraron las visas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos los Yunes son personas non gratas. No nos han dicho, por ejemplo, entre otras cosas, si existen o no estos expedientes que dijeron se presentaron contra Pérez Dayán por acoso y abuso sexual. Si existen estos expedientes, estas cápsulas, estas carpetas de investigación, tendrían que decirnos dónde están y por qué no se han aplicado las sanciones correspondientes. Si no existen, ¿cuál fue la manera de presionar al ministro para cambiar su decisión en el voto? Y también, pues otra cosa que no nos explica el gobierno es qué ha pasado con la relación de poder entre Adán Augusto y la legisladora Andrea Chávez. ¿No creen que hay unas gravísimas ausencias de información, Guillermo Hamdan, en este sentido? Bueno, en ese sentido y en muchos otros, hablaste de la pandemia. Este asunto de la pandemia, curiosamente, después de que se aperturaron en algunas otras naciones el tema de la transparencia en relación a los contratos de las vacunas, que nunca fueron vacunas, que nunca fueron necesarias, ni seguras, ni eficaces, y así ya lo determinó tanto los órganos de Estados Unidos como de Europa. Resulta ser que a los mexicanos les violaron el consentimiento informado, porque a nadie le dijeron, uno, que no era una vacuna, que era un experimento prohibido desde 1945-46 por el Código de Nuremberg. Y entonces a los mexicanos les aplicaron un experimento y por eso es que hubo tantísimas muertes y hay tantísimas muertes en relación a ese tema. Pero lo más grave está en que se transparentó, y de ahí la importancia de estos institutos, en que resulta ser que las farmacéuticas vinieron a imponer sus condiciones. Es decir, en el sentido de que a nadie le dieron información, ni cómo, ni cuándo, ni en cuánto costaron las vacunas, ni mucho menos, sino que todo se mandó a petición de las farmacéuticas y en violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de guardar esa información. Uno. Dos, el tema de las dictaduras. Lo que hacen las dictaduras, antes que algo, es tratar de socavar, tratar de destruir, tratar de controlar al Poder Judicial. Esto lo hemos visto básicamente en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Entonces, pues al gobierno, a estas dictaduras, a estas tiranías, no les conviene tener jueces capaces, no les conviene tener jueces competentes. Ya tenemos ahí el caso muy claro de la señora Batres, que si bien es cierto que no está establecido que sean competentes en la Constitución mexicana, pero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí está establecido que los jueces y magistrados deben de ser competentes. En el caso, por ejemplo, de la señora Loretta Ortiz, el artículo 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles en forma supletoria se establece que los ministros no deben de inclinarse hacia una determinada plataforma política, y ella básicamente ha dicho que le debe el cargo al expresidente López Obrador y que está totalmente a favor de Morena. Y en el caso, ya por demás increíble, de la señora Yasmín Esquivel, ¿cómo es posible que las barras de abogados, las universidades, no hayan establecido la nulidad de pleno derecho, toda vez que la señora está acreditado que plagió no únicamente su título de
abogada, sino también el título doctoral. O sea, la señora cada vez que se aparece como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la señora comete un promedio de 3 falsificaciones, usurpación de profesión y algunos otros delitos, por los cuales nosotros evidentemente presentamos una denuncia. Y por otro lado, también vale la pena decir que si seguimos con esta santa situación de este Congreso que fue mal constituido, como lo dice doña María, que sí, también el INE y el Tribunal Electoral fueron pésimamente mal constituidos, pues resulta ser que van a querer ir por los 320,000 millones de pesos del Banco de México en ese sentido. Y por último, contestándote a tu pregunta, es evidente que el pueblo de México también tenemos derecho a saber cuáles fueron la manera en que doblaron al ministro Pérez Dayán y a los nefastos y traidores Yunes, porque realmente hablando también pudiera ser que en el caso del señor Adán Augusto, que es abogado, pues debería de saber que existe una ley de tortura que se aplica perfectamente al caso de estos señores. Hay intimidación en ese sentido. Arturo Ramos. Absolutamente hablando. ¿Puede darse marcha atrás a esta disposición de cancelar a los órganos autónomos? Y lo digo por lo siguiente: hace unos días la presidenta de este país dijo que Pemex y CFE sería del pueblo, para el pueblo. Y ya reculó. Después de una llamada que recibió por parte de Estados Unidos, ahora dice que el 46% de la generación de energía corresponderá a la iniciativa privada, es decir, cambió radicalmente. ¿Podría esperarse de aquí a una semana algo sustantivo que pueda por lo menos dar la esperanza que los órganos autónomos continuarán vigentes? Se ve francamente muy complicado. La verdad es que estamos en un proceso, pues hasta cierto punto novedoso en el país, en el sentido de las hipermayorías. Cuando están sumamente consolidadas y tan uniformes con un respaldo popular importante, se ve prácticamente complicado. Si esto le aunamos, le añadimos justamente toda esta discusión que la Corte también por a veces ciertas formas tímidas de afrontar estos temas nunca enfrentó el tema de poder revisar bajo determinadas circunstancias ciertas reformas constitucionales, prácticamente se ve esto una forma imparable de detener esto. Creo yo las únicas posibilidades, a partir justamente de lo que dices, Carlos, me parece que el IFT y un tanto la COFESE podría haber a ciertos matices por el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Como se sabe, tanto en 25 como en 26 habrá una revisión del tratado y una de las cláusulas justamente habla que haya una particular tutela y protección justamente en el ámbito de las telecomunicaciones y de la competencia económica. Hay una discusión, incluso hay técnicas, si puede ser un órgano constitucionalmente autónomo o un órgano propiamente dentro del Ejecutivo, pero al margen de eso, que pues es una discusión técnica y que podemos tenerlo, sí lo que el tratado implica es que haya elementos de imparcialidad, de competencia técnica para resolver. Son temas muy complejos. Incluso se creó una jurisdicción especializada dentro del Poder Judicial para resolver temas regulatorios de competencia económica y telecomunicaciones. Pues son temas muy complejos, temas que incluso abordan temas de ingeniería para entender cómo funcionan las telecomunicaciones, aunado a los temas económicos y jurídicos que implican estos sectores. Creo que son los únicos que, a partir también de lo que dices, pudiera tener algún matiz o alguna consideración, y es que es justamente el momento particular que vive México, ¿no? Un momento en donde estas hipermayorías tan consolidadas, tan unidireccionales, que no vemos que haya incluso mucha discusión entre ellas, pues vemos muy difícil que se detenga, sobre todo porque los controles tradicionales, que sería la oposición dentro de los congresos o las posibilidades de impugnación en el Poder Judicial, pues prácticamente serían borrados. Hay que recordar que el Poder Judicial no habría equilibrios. Y esto es muy peligroso en una democracia, ¿no? Es decir, siempre tener una visión única del país, un país tan grande, con mucha diversidad en sus posibilidades económicas, sociales y políticas. El tener solo una visión, pues sí se vuelve muy, muy problemática. Creo que se dice también que en todo caso los controles vendrán del propio partido oficialista en la medida que surjan voces que resulten
no digamos que pongan matices, se ve complicado, pero pues justamente la discusión en el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Donde la propia presidenta reconoce que no hubo esa uniformidad que se ve en otros temas, pudiera ser el único aspecto, pero no lo vemos en estos temas, no lo vemos en el tema de los organismos constitucionales autónomos. Me parece que puede ser la discusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que pudiera tener algunos matices, pero Pues no muchos tampoco. A lo mejor el freno no necesariamente tiene que ser doméstico, sino una intervención directa de organismos internacionales. María, tenemos un par de minutos para cerrar el programa. Te voy a lanzar una pregunta que ojalá me puedas contestar de manera muy breve, pero el siguiente disparo de la mayoría de Morena, ya que vemos que está atentando contra lo que les estorba y no les conviene, ¿sería la eliminación de las autonomías universitarias? No lo sé. Yo creo que no sería fácil hacerlo y creo que eso sí generaría una inestabilidad social muy grande. Puede haber intentos y preocupaciones por transformar algo en las universidades a través de la ley orgánica de la UNAM. No se ha tocado en décadas. Sí. Pero eliminar la autonomía me parece que les generaría una situación de inestabilidad social muy complicada. Pues ya lo habíamos visto en alguna otra ocasión, el intento por lo menos se había disparado y como no funcionó vino un descrédito precisamente a la máxima casa de estudios diciendo que era una bola de conservadores, etcétera, 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 que por cierto nadie de la Cuarta T salió a defender, incluyendo al propio Juan Ramón de la Fuente. 30 segundos, Guillermo Hamdan, para una última opinión, por favor, 30 segundos. No, pues es muy preocupante lo que está sucediendo en el país. Es una crisis constitucional que no tiene parámetro y ojalá encontremos la sociedad civil, los medios adecuados para presionar y reconducir el Estado de Derecho en nuestro país, que es fundamental. Si no tenemos Estado de Derecho, Muy bien, pues con esto cerramos el programa. Muchas gracias, María Marván, como siempre, por tu inteligente participación. Arturo, un privilegio, Arturo Ramos, que hayas estado con nosotros. Por supuesto, una felicitación para don Guillermo Hamdan por su análisis y las controversias con las que siempre, de manera polémica, nos impulsa para la reflexión. Muchas gracias, María, Arturo, Guillermo, gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en estos temas, en este contenido, en esta problemática tan seria que es la desaparición de los órganos autónomos en nuestro país y lo que representa para bien o para mal para nuestra democracia. Muchas gracias, quédese con los servicios informativos que tienen lo más importante de lo que ocurre en México y en el resto del mundo. Nos encontramos en la próxima, aquí, a fondo. Como por lo económico, porque pues, están endeudándose a más no poder. Entonces, si no logran controlar eso, nos va a alcanzar la más inflación, la crisis.
el Ponter. Gracias.